hace más de 70 años, en las redacciones de la Argentina, de todos los diarios, se tenía instalada una frase: si un perro muerde a un hombre, no es noticia. Y si un hombre muerde a un perro, sí lo es. Apareció la revolución del 4 de junio del 43, y con esto una oscura dirección de trabajo, donde el coronel Perón aparece como figura preponderante, y desde allí se crean los dos primeros estatutos para trabajadores: el estatuto del peón de campo y el estatuto profesional del periodista. Es decir, tiene casi la antigüedad de la revolución del 4 de junio del 43, el estatuto profesional que nos nuclea. 20 años después, es decir, unos 50 años atrás, se seguía sosteniendo que si un perro mordía a un hombre no era noticia, y si un hombre mordía a un perro sí lo era. Y aparecieron las escuelas de periodismo. Y otra vez, el peronismo, a través de Américo Barrio, que funda en el sindicato de prensa en la primera escuela de periodismo, empiezan a explicar algunas otras cuestiones que con el tiempo iba a permitir que abundaran las escuelas y que abundaran las enseñanzas y también las prédicas. Y entonces se empezó a modificar, porque si el hombre que se mordía era una persona importante, un presidente o un deportista o un artista, podía pasar a ser noticia. Y además, si el perro que lo hacía tenía cierta característica, también lo podía hacer. Por ejemplo, para que nos ubiquemos, si el perro que tiene el presidente de la Nación en este momento mordiera a alguien en Olivos, sería noticia la perra del presidente por haber mordido a cualquier persona, pero por el hecho de que pertenece al presidente de la República. Entonces se empezó a modificar y se empezó a estudiar. Y ahí se empezó a explicar también lo que es la proximidad del hecho. La noticia, para el que está escuchando, es la trascendencia del hecho. Ocurre en la vida ciudadana de todo el mundo una enorme cantidad de hechos. Los que trascienden son noticias. A partir de esa circunstancia, la proximidad tiene mucho que ver. No es lo mismo lo que ocurre e influye sobre nosotros en Buenos Aires, en Entre Ríos, en Córdoba o en Jujuy, que lo que puede ocurrir en Perú, en México o en Estados Unidos. La proximidad le da cierto valor al título de una noticia o a la noticia en sí. Y entonces aparecieron las redes sociales y apareció la Internet y volvió a revolucionar eso, porque la proximidad se acortó. Y por lo tanto, ayer, este nuevo tiempo de la proximidad canjeada y cambiada en el periodismo hizo que un episodio producido por un expresidente de la República en la Argentina, por sus dichos, el caso de Duhalde, que estaba haciendo comidilla de toda la prensa argentina y hasta algunos del exterior, quedara tapado por otro argentino, pero no aquí, sino en España. Porque a Messi se le ocurrió dejar trascender que estaba desconforme con el Barcelona. ¿Y cuál es la escala de valores y de la importancia? Uno debería haber privilegiado por la influencia determinada cosa de las dos. Pero también se nos enseñó en la escuela, y después nosotros le enseñábamos a los alumnos, que según el daño que pueda estar provocando en una sociedad, en un núcleo, en una comunidad, la noticia que está trascendiendo, también tiene una escala de valores. Y entonces, en lugar de privilegiar lo que dijo Duhalde o lo que ocurrió con Messi, le queremos hablar de un tema próximo, preocupante, gravísimo, pero escondido. Porque se ha detectado parte de los que incendian campos en la Argentina, que venimos pidiendo en este programa a los gritos, porque hay medio país en llamas por distintas circunstancias, pero esencialmente porque lo han hecho para limpiar terreno, para plantar soja en algunos lugares y para que crezca el verde, que se vaya lo seco, ante la falta de lluvia, que crezca el verde para el ganado, que es el caso de lo que se detectó en San Nicolás. Ocurre que en San Nicolás gobierna Passaglia, un intendente de Cambiemos, y su hermano es diputado provincial de Cambiemos.
Ahora, ¿qué le puedo contar? Que tienen varios lugares de cría, de hacienda, en San Nicolás, en San Pedro, en otras partes, pero también en Entre Ríos. Y resulta que una investigación periodística en ese lugar de donde son originarios los Passaglia determina un hallazgo donde empezaron los incendios que hoy están casi enfrente de Rosario, y empezaron nada más ni nada menos que en los campos de la gente de Cambiemos, del intendente y del diputado provincial de Buenos Aires, de los hermanos Passaglia. Unas 877 hectáreas que no en la provincia de Buenos Aires, sino en la provincia de Entre Ríos, tienen los Passaglia, y esas 87 hectáreas que están en Gualeguaychú, aparentemente está probado, son las que iniciaron el incendio que está, digamos, a la vera de Rosario. Ahora, Santiago Passaglia tiene un socio, en realidad tiene dos, un socio y una socia. Lucía Fernández Mota y Nicolás Fernández Mota, socios de Santiago Passaglia, el diputado provincial de Cambiemos, que ya está probado que inició el fuego, uno de los tantos que han comenzado y que se han multiplicado de manera increíble. Miren, para saber lo que está pasando le tuvieron que pedir información a la NASA. Y la NASA determinó que la semana pasada había 3.808 focos de incendio. Pero en una semana se duplicaron y ahora en este momento hay 6.237 focos de incendio iniciados por un diputado de Cambiemos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo se hace para demostrar que ellos no fueron o que ellos fueron? Ahora resulta que la gente de San Nicolás que hizo la investigación también se molestó en tomar contactos con todas las autoridades del fuego y demás, y a través de la NASA se determina dónde se inició el fuego. Y ahí se detecta entonces que empieza en Gualeguaychú en terrenos correspondientes a los hermanos Passaglia. La proximidad tiene mucha importancia, así nos enseñaron en la escala, y en este caso en la escala de perjuicios. Porque mientras nos podemos entretener con las otras dos noticias, esta aflige, porque se supone que son dos políticos que determinan la suerte y la vida de las personas, que son los que nos tienen que proteger en las normas que toman y las decisiones que toman. Y entonces todos los días los ejemplos que nos dan de arriba para abajo son de terror. Y todos los días el pueblo que sufre, aguanta y trata de contar hasta 10, y los que apoyan y los que están en contra y los que piensan de una manera y los que piensan de la otra son aturdidos por un montón de deformaciones que no son informaciones. Y entonces el periodismo queda aplastado porque se da a conocer hechos de los cuales muchos son fraguados y la gente los transforma en las redes sociales en noticias, pero en realidad no son noticias, son noticias para un grupo que los consume en función de hechos que se dejan conocer, la mayoría de ellos que no son ciertos. Ahora, cuando aparecen estas cosas que son noticias, los medios miran para otro lado, porque nos tenemos que entretener con si se queda Messi o se va, o si el expresidente se le fue la lengua, o qué cosas pasan en una Argentina que sigue teniendo récords de personas contagiadas, y ya estamos en un ranking de los países que tienen más alto contagio, atención con esto, aunque tengamos baja mortalidad en función de lo mismo, pero da la impresión de que todavía estamos en la batalla de los que no creen, de los que dicen que no existen, que es un invento, y aquellos que salen a pronosticar una serie de situaciones acerca de algo que, como no soy científico, ya lo dije muchas veces, no puedo abrir juicio ni a favor ni en contra de la otra cosa, simplemente me tengo que guiar por lo que me dicen quienes conducen.
Y si quienes conducen dan estos ejemplos en todos los niveles, entramos en la gran preocupación, que a la democracia fraudulenta se le están dando pasos gigantes a la anarquización. Y eso es gravemente peligroso porque siempre se sale con problemas. Por eso, miren, la trascendencia del hecho en la noticia. Y después de 70 años de escuchar en las redacciones los periodistas que si el perro mordía a un hombre no era noticia, cierto día en la puerta de la Casa Rosada un hombre con pata de palo fue mordido por un perro y también terminó siendo noticia.